En esta segunda temporada del podcast Los medios de comunicación en la educación, seguimos preguntándonos cuál es el papel que tienen los medios de comunicación y las tecnologías digitales en nuestras formas de conocer, de informarnos, de entretenernos y de vincularnos. ¿Qué significa evitar las pantallas? ¿Qué narrativas se construyen en las redes? ¿Chequeamos la constante información que recibimos? ¿Quién gana la batalla por nuestra atención? ¿Podemos desconectarnos de los dispositivos en un mundo hiperconectado? ¿La pandemia acortó la distancia entre la escuela y las tendencias culturales de esta época? Les proponemos ser parte de esta conversación. Esto es Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Francia, 29 de julio de 1714. Una chica corre como si le fuera la vida en ello. El aire de verano arde sus espaldas, pero no hay antorchas ni turbas enfurecidas, solo los farolillos distantes de un banquete de bodas y el resplandor rojizo del sol en el horizonte, que se agrieta y se derrama por las colinas. Y la chica corre, con las faldas enredándose en la hierba mientras se dirige hacia el bosque e intenta ganar la carrera contra el anochecer. El viento transporta unas voces que la llaman. ¡Adeline! 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 Su sombra se extiende hacia adelante, demasiado larga, con los bordes ya desdibujados y unas pequeñas flores blancas se le caen del pelo y salpican el suelo como si fueran estrellas. Deja una constelación a su paso, muy parecida a la que se despliega por sus mejillas. 7 pecas, una por cada uno de sus amores. Eso es lo que le había dicho Estelle, cuando todavía era una niña. Una por cada una de sus vidas, una por cada Dios que la cuida. Ahora esas 7 marcas se burlan de ella. Promesas, mentiras. No ha tenido ningún amor, no ha vivido ninguna vida ni conocido ningún Dios, y el tiempo está a punto de acabársele. Pero la chica no aminora la marcha, no mira hacia atrás, no quiere ver la vida que le espera, tan inerte como un dibujo, tan certera como la muerte. En vez de eso, corre. Acabás de escuchar a Malena Luna, o @lamaleluna en Instagram, leyendo uno de sus libros favoritos. De eso vamos a hablar en este episodio, de libros, comunidades de lectores y escritores, y mucho más. ¿Y a vos? ¿Qué te gusta leer? Quizás alguna vez escuchaste decir que se lee poco, o que no se lee tanto como antes, que la llegada de Internet captó nuestra atención y no hay espacio para los libros. Sin embargo, para algunos, la lectura sigue siendo una actividad importante en sus vidas. Por ejemplo, Malena es fanática de la lectura y nos cuenta por qué. Yo creo que leer es importante porque te abre muchos mundos y muchas posibilidades. Más allá de eso, creo que cada persona lee por un motivo diferente y quienes dicen que todavía no se engancharon con la lectura es porque justamente todavía no encontraron algo que sea lo que les guste leer. Y quizás estás muy acostumbrado a lo que te dieron en el colegio de chiquito y cosas así y no te diste cuenta que hay un montón de otras opciones de literatura. Y para mí leer es muy importante por un montón de motivos. Te entretiene, te estimula la imaginación, aprendes un montón de cosas, conoces un montón de cosas. No, es una de las cosas que más guía mi vida y para mí todo el mundo debería insistir en darle una oportunidad a la literatura. Malena tiene sus propios motivos para dejarse atrapar por las historias que encuentra en cada libro que elige. Sabe que hay muchos jóvenes como ella que también se sienten atraídos por la literatura. La literatura juvenil e infantil en estos últimos años hizo su boom y tuvo muchísimo éxito y se están difundiendo un montón de libros y hay un montón de autores que se están dedicando a la literatura infantil y juvenil, que son principalmente libros dirigidos a un público infantil y juvenil. Son libros que al estar pensados para adolescentes y jóvenes, los personajes, por más de que estén en situaciones de ciencia ficción, de fantasía o cosas por el estilo, igual van a tener la edad del adolescente y por eso van a tener los mismos problemas del adolescente y en parte por eso están dirigidos a un público infantil y juvenil. Yo la verdad es que cuando era chica tenía 12, 13 años y estaba negada a leer estos libros y cuando los encontré me abrieron una puerta enorme, descubrí que
yo podía sentirme identificada con un personaje que en realidad estaba viviendo una historia de acción y aventuras en un mundo de fantasía. A mí eso me cambió la vida. Así como Malena le dio una oportunidad a la literatura, Cecilia Bona, que es periodista, productora, pero como nos dice, por sobre todas las cosas, lectora, nos comparte qué consecuencias positivas encuentra en esta actividad y por qué leer nos puede volver más empáticos. Leer es importante porque genera muchas consecuencias positivas en las personas. Podemos, primero que nada, encontrarnos dialogando con escritores que ya no están o que sí están pero que no conocemos y que nos permiten acceder a sus formas de pensar, a sus formas de ver el mundo, nos amplía nuestro vocabulario, nos da la capacidad o nos aporta la capacidad de poder expresarnos mejor, nos ayuda a abrir la cabeza hacia otros mundos posibles, nos conecta con una parte muy lúdica de ocio, de poder abrir nuestra imaginación hacia esas historias que están ocurriendo, y la respuesta que más me gusta es porque nos vuelve más empáticos. Cuando leemos estamos en contacto con personajes a los que les ocurren cosas que probablemente a nosotros en nuestra vida no nos han ocurrido. Podemos ponernos en los zapatos de otras personas mucho más fácilmente, con mayor versatilidad, que si no fuéramos lectores. ¿Para qué leo? ¿Alguna vez te formulaste esta pregunta? Seguramente en tu lista mental registraste que alguna vez leíste porque necesitabas encontrar cierta información o porque simplemente te interesaste por algún tema en particular. Pero también quizá experimentaste motivaciones más de tipo afectivas, o porque quisiste ser parte de otros mundos, o bien porque buscaste posibles respuestas a los enigmas de tu vida. Cada uno encuentra su propio impulso para tomar un libro y comenzar a leer. No hay dudas de que la lectura puede ser una actividad fascinante si somos capaces de encontrar nuestro propio motivo. Pero, ¿cuándo nace el deseo de leer un libro? ¿Cuándo y dónde nos convertimos en lectores? ¿Es cierto que se puede experimentar el placer de la lectura como les sucedió a Malena y a Cecilia? Rocío Brescia es responsable de contenidos educativos de Fundación Leer y está convencida de que se puede fomentar el placer por la lectura desde muy pequeños, sobre todo en el ámbito familiar y escolar. Esos son los primeros lugares donde nos encontramos con estos portadores de mundos maravillosos. Desde su experiencia, comparte algunas ideas acerca de cómo se forman los pequeños lectores y lo bueno de tener siempre un libro cerca. A veces parecemos olvidar que es la idea de que la formación de los niños como lectores no depende estrictamente de la escuela ni de la enseñanza de la lectura convencional, sino que es parte de un plan que incluso pensamos que es a nivel social, que sale de las paredes de la escuela, que atraviesa todos los espacios donde los niños habitan y que tiene que ver con el fortalecimiento de sus habilidades para leer, porque las habilidades para leer tampoco quedan ceñidas a la hora de tener un papel delante o un texto delante, sino que los niños lectores son niños que piensan mejor y más ampliamente, son niños que pueden habitar el mundo con más amplitud, ni más ni menos. Seguramente asociás la lectura a un acto que se da en soledad y ciertamente puede ser una práctica de encuentro personal, pero también puede convertirse en una oportunidad de encuentro y de acción colectiva. Leer con otros y otras es una experiencia que puede irrumpir en cualquier momento y lugar, como cuando Cecilia Bona decidió subirse a un subte para convertirlo en un vagón de lectores. Porque cuando la gente se siente convocada, pueden pasar cosas que sorprendan. La lectura conjunta es algo que desde la infancia a muchos de nosotros nos ha pasado. Mi mamá, en mi caso, nos leía a mis hermanos y a mí desde siempre. Después de más grande, con mis primos, en algún viaje de mochileros, llevábamos libros y nos leíamos fragmentos. Y después con mi novio también lo hacíamos en viajes y en nuestro día a día, tal vez compartir alguna novela o algún texto que habíamos leído y que nos había gustado y que queríamos leer con el otro. Y también me pasó después de ver
cómo tal vez la cara de un lector, de alguien leyendo en el transporte público, ver su expresión, ver cómo agarraba el libro, eso también me generaba curiosidad y ganas de acercarme a ese lector, de saber qué es lo que estaba leyendo, quién se lo había recomendado. Entonces se me ocurrió lo que después llamé Vagón de Lectores, que fue una propuesta que llevé a cabo en febrero del 2020, en la cual viajamos durante 20 y pico de minutos en la línea A del subte entre la estación San Pedrito y la estación Perú. La convocatoria era llevar un libro y leer todos, cada uno su libro, pero todos al mismo tiempo. Y de esa forma se logró poner justamente de manifiesto el acto lector, hacer que cualquier persona que entrara a ese vagón de subte y nos viera leyendo tuviera ganas de que le pasara lo mismo con ese libro. Realmente es una experiencia que me llegó tanto, me generó, y lo digo siempre, una bisagra en mi vida, fue un antes y un después. La pandemia nos obligó a quedarnos más tiempo en casa. Para algunos, seguramente fue un momento propicio para reconectarse con la lectura, sea a través de una pantalla o a través del ritual de elegir un libro que hace años reposa en el estante de la biblioteca. En cualquier caso, la búsqueda de una historia que nos atrape y nos lleve a otro lugar estuvo presente. También hubo iniciativas de lecturas en plataformas digitales, como la experiencia que propuso Fundación Leer y que nos cuenta Rocío. El desafío Leer 2020 ha hecho en ese sentido un gran aporte, sobre todo en espacios, en momentos de emergencia, donde tuvimos que recluirnos en casa y la escuela no podía generar presencialidad. Allí fuimos aliados número uno de los mediadores, de los docentes, para ofrecer libros ya no en su soporte físico, pero en su soporte digital. No solamente en documentos para leer en la computadora o en los soportes, sino también en audios. Recuperar el audio, que es una práctica muy antigua y realmente con los libros físicos había dejado un poco de lado, ¿no? Recuperar la idea de escuchar una pista donde alguien te cuenta un cuento. Algo que es maravilloso y que el desafío Leer 2020 ofrece un sinfín de textos clásicos, riquísimos, fundantes de la infancia lectora, para acceder a esos libros sin la necesidad de pasar por los libros físicos. De modo que lo que hace siempre es, como se suele decir, casi un cliché, pero en este sentido lo recuperamos, las crisis son oportunidades. Y la crisis de no garantizar el acceso al libro físico bien puede ser una oportunidad para encontrar en el entorno digital, en el mundo de la virtualidad, un espacio de lectura distinto, que no suple, no modifica, no cambia, no reemplaza a la lectura del libro físico, pero la complementa y la potencia, sin duda alguna. Cuando pensamos en la lectura, pensamos también en la escritura como si fueran dos caras de la misma moneda. Santiago Liach es escritor y brinda talleres de escritura y de lectura. Y pensó una experiencia para que miles de personas se conecten a través del acto de escribir. Santiago nos cuenta cómo nació entonces el Mundial de la Escritura. La comunidad del Mundial de Escritura ya es muy amplia, son más de 10.000 personas por cada edición. Es una especie de ampliación de lo que era la experiencia de mis talleres de escritura, que por supuesto era algo y es algo mucho más personal. Hay de todo en el Mundial de Escritura, hay desde gente que siempre tuvo el bichito de escribir y de repente nos comenta que gracias al Mundial pudo animarse y hacerlo. El Mundial es un incentivo, funciona como incentivo para gente que recién empieza, y también hay gente más consolidada en la escritura a la que este periodo intenso de escribir durante 2 o 3 semanas le viene muy bien. La Maratón de la Lectura es una actividad organizada por Fundación Leer y que desde hace muchos años busca conectar a los estudiantes con el acto de leer. Esta iniciativa convoca cada año a muchos chicos y chicas, docentes y bibliotecarios, así como promotores de organizaciones sociales. Nosotros creemos que su mayor logro es que la fiesta en torno a la lectura se impregne en cada comunidad. Rocío nos cuenta cómo resignifican esta acción cada año. La maratón sigue siendo un ofrecimiento por parte de la Fundación, una invitación a participar y a concienciar sobre el mensaje de la importancia de la lectura.
Se han profundizado los caminos pedagógicos, hemos profundizado en los materiales que ofrecemos a los mediadores. Cada vez más pensamos mejor los lemas y seguimos revisando para que el lema sea un verdadero espíritu de las maratones, que cada maratón y cada año tenga un espíritu, un leitmotiv, una idea que trascienda, abarque y se cuele entre todas las actividades que se realizan. La digitalización ha sido un cambio maravilloso porque ha ampliado escenarios, no ha suplido nada, no se suple, se amplían. Se llega a otros lados, la tecnología permite eso, la ampliación, la profundización del acceso. Y sin duda alguna, la maratón también ha mutado porque se la han apropiado los verdaderos protagonistas y eso es maravilloso. La Maratón Nacional de Lectura ya hace tiempo que ha dejado de ser de Fundación Leer y ha pasado a ser de las escuelas, de las bibliotecas, de los hogares. Cada una de esas instituciones que trabajan durante todo el año fortaleciendo el vínculo con la lectura. Hoy los libros salen de las bibliotecas y de las escuelas. Las comunidades de lectores y escritores han tomado las redes sociales y allí generan vínculos y experiencias en espacios que les resultan cada vez más convocantes. Por ejemplo, Cecilia Bona, desde su canal de YouTube llamado ¿Por qué leer?, abre conversaciones con sus seguidores sobre diversos libros. Esto le permite conocer de primera mano qué ocurre en las redes con las comunidades de lectores y nos lo cuenta. Creo que el panorama actual de las comunidades de lectura y escritura es la dinámica pura. Cada vez más chicos tienen ganas de compartir lo que están leyendo. Creo que se hizo como una moda y yo la celebro muchísimo. A mí me sorprendió mucho en alguna investigación que he hecho en lecturas de otros tiempos donde los adolescentes contaban por qué se habían abierto canales de BookTube, por ejemplo, ¿no? En una época donde todavía no existía ni Instagram. Y ellos decían que era porque habían encontrado que era un lugar en donde podían charlar con alguien sobre libros, porque cuando terminaban de leer un libro no tenían amigos con los que hablarlo, ni con la familia, por ejemplo. Entonces las redes generaron comunidad y justamente es la comunidad la que alienta a seguir leyendo. Pasó el año pasado, durante la pandemia, que Almendrada Books en TikTok logró reposicionar en ventas una novela que ya tenía 3-4 años, que fue Matilde debe morir, de Cristiana Acevedo. Y gracias a la recomendación de Almendra, el libro se volvió, diría, bestseller y lleva su 5ª o 6ª edición, porque muchos adolescentes se sintieron provocados por esa recomendación y fueron a buscarlo. Súper bienvenidas las comunidades de lectores y escritores jóvenes. Todos pueden abrirse una cuenta de Instagram y sentirse invitados a leer, y también cualquiera puede compartir qué está leyendo y ser, de algún modo, quien da el primer paso también y que se transforma en promotor. Cuando empecé en las redes me di cuenta que gracias a esos espacios se creaban comunidades y que las comunidades de lectores tienen beneficios porque provocan cercanía, ganas de estar en ese lugar para compartir. Malena también es parte de la comunidad lectora en Internet. Desde sus cuentas en Instagram y en YouTube, crea contenido sobre libros y representa a una generación de chicos y chicas que desafían el mito de que los jóvenes ya casi no leen. Escuchemos. Mi intención al generar intercambios con otros lectores es justamente poder ver en ellos la misma sensación que tuve yo al leer el libro y poder charlarlo y comentarlo. Para mí la literatura dejó de ser un acto en solitario. Yo antes leía un libro y listo, quedaba la conversación en mi propia mente. Ahora lo leo, lo charlo, comento el mismo libro con una persona que lo leyó antes que yo, con una persona que lo leyó y no le gustó, con una persona que es fanática del mismo personaje que yo, entonces podemos pegar grititos y emocionarnos. Toda esa sensación y esa idea de la literatura como una comunidad y como una actividad en conjunto es increíble. A mí me encanta leer el libro y ver que otras personas se acercan a lo mismo que yo, y ese lugar en el que yo encontré un refugio, que es ese libro en donde yo
me divertí, me entretuve, sentí un lindo momento, lo puede tener también otra persona y me lo puede decir y lo podemos comentar. Uso las redes como una forma de difundir la literatura y difundir lo que a mí me gusta. Yo voy leyendo los libros y los voy reseñando en diferentes formatos. En Instagram es mediante historias de Instagram o posteos. En YouTube es mediante videos de YouTube, donde ya aparezco yo hablando un rato largo. Bueno, y así uno va usando las redes sociales. Para mí lo más importante es generar un vínculo entre tu seguidor y vos y que ese seguidor pueda confiar en tu criterio y en lo que a vos te guste leer. Y si a mí un libro no me gusta, lo digo y explico por qué. Si un libro yo siento que capaz lo recomiendo para cierto sector, lo explico también. Y transmitir eso, transmitir mi amor por la lectura y transmitir mi fanatismo con algunos libros es muy divertido. La diferencia entre Instagram y YouTube es prácticamente el formato y cómo edito y cómo preparo el contenido para cada una de las redes sociales. Cada red te va a brindar un formato diferente y vos tenés que adaptarte a ese formato. Es diferente el formato, te tenés que adaptar al formato. El contenido es el mismo libro y la misma sensación que leo en uno y transmito en uno es lo mismo en el otro formato también. A la par de las comunidades de lectores en el ciberespacio, surgen las comunidades de escritores que varias veces al año compiten grupalmente en el Mundial de Escritura organizado por Santiago Liach. En las redes sociales, como sabemos, hay de todo, pero el lugar de la literatura y de la lectura está muy presente. De hecho, creo que esta es una época en la cual nos movemos de un modo muy literario, todos o muchos quienes tenemos acceso a internet. Escribimos y leemos durante el día, muchas horas le dedicamos a eso, cosa que antes no era así, y como consecuencia la literatura tiene una presencia bastante grande. En particular el Mundial de Escritura surgió a partir de un tweet, fue una ampliación de algo que yo venía haciendo en mis talleres de escritura y se masificó mucho, y realmente lo que vemos ahora es que se ha ya generado una especie de cultura del juego y mucha gente ya tiene sus equipos y está acostumbrada a esta especie de entrenamiento en el hábito de escritura. Vimos que se sigue leyendo y escribiendo y que se forman comunidades de lectores y escritores en espacios físicos, pero especialmente en las redes. ¿Qué nos queda por hacer para que más niños y jóvenes se sientan atraídos hacia la lectura? Cecilia Bona nos aporta algunas estrategias más para tener en cuenta. La mejor forma de enganchar a niños y jóvenes en la lectura es generar el proceso de contagio, de interés. Y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos también a leer. Entonces me parece que la mejor manera de contagiar es mostrar qué bien que la estamos pasando nosotros con esos libros. Parece que la mejor manera de enganchar a niños y jóvenes en la lectura es invitarlos a pasear por una librería, por una biblioteca, por un puesto de libros usados, a mí me gusta decirles libros leídos, para que sean ellos mismos los que vayan educando a ese lector, los que vayan moldeándolo a su gusto y no al nuestro como adultos, que muchas veces estamos cargados como de prejuicios o de juicios de qué hay que leer, de qué no hay que leer. Y por otro lado también existen estas nuevas tecnologías que llegaron para quedarse y que resistirse a ellas solo va a provocar enojo o rebeldía. Y creo que se pueden sumar, por ejemplo, la oportunidad de los videojuegos, que hay muchos videojuegos narrativos y que es necesario leer una historia para poder hacer que ese personaje haga determinada acción, por ejemplo, y también incorporar los dispositivos para que esas lecturas o ese dispositivo les permita a ellos también combinar su pasión, que puede llegar a ser la lectura, con algo que tienen a mano y que también los llama y los atrapa, como puede ser un celular o una computadora. Más allá de las propuestas que podemos generar los adultos para acercar a las chicas y chicos a la lectura, vale la pena también hacer foco en lo que ellos ya están haciendo por cuenta propia. Los niños y jóvenes de hoy
creo que tienen al alcance de la mano, y esto es literal porque está en el celular, un montón de oportunidades de lecturas. Hay muchas aplicaciones, de hecho, que les permiten jugar de la misma forma que cuando éramos chicos a nosotros nos daban los libros de Elige tu propia aventura, que eran especies de videojuegos donde llegaba un determinado momento en el que el personaje podía hacer A o B y nosotros podíamos elegir qué acción hacer. Lo mismo pasa con un juego en el celular o con aplicaciones que cuentan cuentos y que les leen los cuentos a los chicos o que los invitan a leerlos mientras suena una música o mientras ellos tienen que generar una acción. Eso me parece que llegó para quedarse, como decía, y que es una puerta que se abre nueva, completamente nueva y que se va a ir como perfeccionando y ampliando cada vez más. Existen plataformas, en su momento era muy conocida Wattpad, donde los chicos podían escribir también sus propios textos y ser leídos por personas que no conocían, de su misma edad o no, pero que compartían esos textos, y muchos de esos libros que se fueron escribiendo en Wattpad después fueron boom editoriales en libros en papel. Entonces creo que la oportunidad de leer y de escribir que se da gracias a esta tecnología es muy interesante. Hay muchos libros escritos por youtubers, por influencers, que más allá de que son un negocio editorial porque se aseguran las ventas quienes los imprimen, también es verdad que generan interés del público infantil y juvenil hacia los libros. Entonces, para mí es bienvenido. Como venimos escuchando, cuando los adultos tenemos la intención de atraer a los niños y adolescentes al mundo de los libros, no podemos perder de vista lo que pasa en las redes y ponerlo en diálogo con otros espacios, por ejemplo, la escuela. Santiago cuenta que durante el Mundial de Escritura fue testigo de cómo su propuesta se había colado en las aulas y en las casas. También para nosotros es fundamental los niños y adolescentes. Tenemos muchas devoluciones de docentes que a quienes el Mundial les viene muy bien. A veces juegan divisiones enteras divididas en 2 o 3 equipos. De hecho, a raíz de estas inquietudes de docentes, incluimos primero la categoría de adolescentes y luego la de niños. Y es increíble. También hay devoluciones de padres y de niños. Como hay competencia, eso genera interés, es una especie de campeonato, a la manera de un campeonato deportivo, y bueno, la verdad es que los chicos en general, tanto niños como adolescentes, se prenden mucho. Rocío Brescia entiende que la clave para despertar el placer por la lectura es prestar atención a lo que cada lector desea, a lo que elige y disfruta. Es desde allí, desde donde podemos empezar a generar espacios y actividades que alienten la lectura y la escritura. Creo que en la lectura, en los textos que los chicos eligen, encontramos las pistas. De modo que no podemos predecir nada, no podemos prever a los chicos les gusta esto. Porque a veces creemos que les gusta eso porque lo eligen y de repente terminan eligiendo algo completamente distinto y nos sorprenden y nos dicen no era aquello lo que me gustaba sino otra cosa. Lo cierto es que a veces confiamos demasiado los adultos a la hora de pensar qué elegir para los niños, confiamos demasiado en las temáticas. Y yo creo que no, que los lectores son más sabios, más indómitos, sin duda alguna, y más interesantes en sus recorridos. Y van encontrando en las lecturas cosas que los atraviesan. No son los temas los que convocan a los chicos cuando leen, son las formas. ¿Por qué miles y miles de lectores en la Argentina leyeron Socorro de Elsa Bornemann? Y miles de lectores en la Argentina de hoy siguen leyendo Socorro de Elsa Bornemann. Porque son de terror, hay miles de cuentos de terror. Evidentemente hay algo en esos relatos, algo de lo no explicado, algo del misterio, de lo insondable de la vida cotidiana que convoca a un niño de 8 años de ayer, de hoy y seguramente del futuro también. Para cerrar este episodio, nada mejor que compartir una poesía del libro Los entusiasmos. Los invitamos a disfrutar de su lectura en la voz de su autora, Laura Whitner.
¿Quién no tiene una bolsa de pana con bordado de pera y manzana que es regalo de su abuela Juana? ¿Qué abuela no se llama Juana, o Ana, o Susana, o Liliana, o incluso, quién sabe, Morgana? Y en la bolsa de la abuela Juana, con bordado de pera y manzana, ¿quién no guarda los hilos, la lana, un piolín de cinta de persiana, un cordón como cola de iguana, una soga que parece liana, restos de pulsera mexicana, pelusa chica, pelusa mediana? Y si el ánimo se desilvana una tarde junto a la ventana, ¿quién no acude a la bolsa de pana con bordado de pera y manzana, que es regalo de su abuela Juana, o tal vez de su abuela Susana, para hacer trenzas cola de rana en dos verdes en punto campana? ¿Quién no sabe que así sana sana, sana hoy y sanará mañana? Nos hicimos preguntas, escuchamos distintas voces, aportamos conclusiones posibles y generamos nuevos debates. Esto fue Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Fortalecer las competencias mediáticas y digitales de la comunidad es un pilar del programa educativo de Fundación Noble. Por eso, si sos docente, estudiante de profesorado o promotor social, te invitamos a participar de nuestros espacios de capacitación virtual. Podés encontrar más información en fundacionnoble.org.ar.